Muy buenas tardes. Tengan todos y les dé Dios. Muy buenas tardes, gracias por la sintonía, gracias por ser parte de este canal. Yo sé que las personas están esperando, hay muchas cosas buenas que han pasado hoy. Cayó el gobierno comunista del Nepal, el pueblo se viró, la juventud se viró, le dieron candela a la primer ministra viva y la mataron viva, le dieron candela. Y le dieron ñampi tigorrión al Palacio Presidencial, se tiraron contra el ejército, acabaron con el reino del Nepal, que es comunista completo, ¿ok? Porque el rey se queda, pero el gobierno era comunista. ñampi tigorrión, en Nepal. Le quitaron el internet a la gente para que la gente no se conectara y la gente salió a buscar sus redes sociales y no había redes sociales y comenzó a juntarse la juventud, más la corrupción, más la pobreza. Fueron para el Palacio de Gobierno, donde estaba la primera ministra comunista, viva, le dieron candela y le dieron ñampi tigorrión a todo el ejército y arrasaron con todo. Lo único que queda es la monarquía y no sé qué le van a hacer al rey. ñampi tigorrión. Otra noticia, Israel fue y atacó en Doha, Qatar, y mató a todos los líderes de Hamas que estaban exiliados allá. Se cree que solamente se escapó uno, que también le va a dar ñampi tigorrión apenas que lo cojan. Se echaron a 5 de un leñazo, los negociadores, los que llevan 2 años amenazando a Israel que se iban a matar a los rehenes, o sea, los secuestrados no son rehenes. Israel fue para allá hoy con 10 casas de combate y le dieron cepillo a todos, los mataron a todos. Los mataron en Qatar. Allá fue la aviación de Israel y los mató. Cruzó el espacio aéreo de Jordania y de Saudi Arabia y le dieron ñambiti. Maduro está en las cuerdas, tambaleándose. El secretario de la guerra dijo que ellos no estaban ahí en una operación de entrenamiento, que ellos estaban ahí en una operación real para darle ñampi tigorrión a Maduro también. Le van a dar ñampi tigorrión a todo. ñampi tigorrión a todo el mundo. Trump lo dejó claro. Ultimátum para Hamas. O negocias liberación de los rehenes o tendrás que atenerte a las consecuencias. Le dieron ñampi tigorrión. De Israel no hay donde meterse. Donde te metes, Israel te va a coger siempre. EMI 2022, saludos, buenas tardes. Cuba Libre, buenas tardes. Francisco Marín, Ever Ramírez, buenas tardes, maestro, Dios te bendiga. Francisco Martín, Albania, maestro, saludo, un abrazo. Cuba Libre, hola. Buenas tardes, miles bendiciones desde Cuba. Me interesa la gente de Cuba. Ira Cabarroca. Óyeme, Ira Cabarroca. Ese apellido Cabarroca no lo había oído nunca. Covarrubia sí, pero Cabarroca no lo había oído nunca. Eso es un apellido muy raro. Hermano, qué vuelta, todo bien. Monchito. ¿Qué bola Monchito? ¿Cómo está el País Vasco ese? Ice. Strong le dijo Ice. Full of that must. Quítate la máscara, compañero, no me puedo quitar la máscara. Bendiciones, hermano. El Mossad te encuentra donde estés, no se le escapa a nadie. Pero esta operación no fue del Mossad, fue del Shin Bet, el Ministerio del Interior. El Mossad no tuvo nada que ver. ñampi tigorrión, ¿no? Donde quiera que te metas, Israel te va a coger. Huberto Milán, buenas tardes. Muy buenas tardes, fíjate que estoy haciendo un clase de potaje de papa con calabaza. Mira lo que estoy haciendo, Huberto Milán. Bistec de cerdo encebollado con boniato hervido, potaje con bacon de frijol colorado, papa y calabaza, una maravilla. Bueno, creo que sí, imagínate. Imaginemos que sí, pero a mí me da la impresión de que tal vez fueron los yanquis y le dieron ñampi tigorrión, porque los Estados Unidos tiene la mayor base aérea del Golfo Pérsico, está ahí en Qatar. No dudes tú que los aviones han sido americanos mismos que le dieron ñampi tigorrión y entonces Israel dijo que había sido él, ¿tú me entiendes? No, aquí todo es posible. Aquí todo es posible, ¿ok?
Isora Sánchez, ¿cómo tú andas? Saludo desde España, hermano. Ariel Garpla. Waldo Sansen, viva Tron. Sí, Tron es tremendo tipo, ¿sabes? Le dio ñampiti gorrión a Hamas. Ya Hamas no tiene liderazgo. Le quedan 4 tristes batallones. Israel le va al cepillo. God bless America. Óyeme, unos boniatos hervidos con azúcar y yo le echo un chorro de miel de abeja por arriba al boniato para que queden buenos. Con una salsa agridulce para que queden ricos de verdad. Entonces cojo un potaje con bacon y raca, papa y calabaza. Más bistec encebollado con arroz blanco. Una maravilla. Sí. Yo enseñé a Diana a cocinar, ¿sabes? Diana cocina muy bien. A ella le gusta la comida cubana, ella no come comida de Honduras. Generalmente el desayuno sí lo hacemos un poco hondureño. Ponemos un poco de queso con frijoles y unas baleadas con aguacate, un jimotillo, esas cositas. Pero comida, en esta casa nadie come comida de Honduras. No le gusta a la familia, ni a Diana tampoco. Huberto Emilián está en Cuba. No hable de comida. Huberto Emilián, pero un potaje cualquiera lo hace. Huberto Emilián, si usted tiene un patio, usted puede tener todo frijol el año entero. ¿Usted conoce el frijol gandul? Usted siembra en cualquier lugar. En un tiesto usted siembra una mata de gandul y le produce 50 libras de frijoles al año. Y si no, siembra frijol de enredadera. En Madruga, Madruga se da buen frijol, ¿sabe? Buena malanga también se da en Madruga y buen aguacate. El Padrino, buenas tardes, maestro. Buenas tardes, El Padrino. Dairon Argüelles, salud y bendiciones. Falta el platanito maduro. Lo tengo ahí. Mira, tengo cantidad ahí. Lo tengo por mano. Pero no, aquí no somos tanto así. Mira. ¿Qué clase de bananos? Mira. ¿Qué clase de tamaño tienen los bananos? Mira. Estos son de Costa Rica. Pero aquí no somos, generalmente los comedores de potaje con platanito maduro, eso es para la zona occidente, para oriente no se come eso, ni para el centro de la isla tampoco. El habanero es más comedor de tortilla, habanero Habana Campo, de tortilla con frijol negro y arroz blanco y plátano maduro. Pero para la zona de Ano, para allá somos más vianderos, mucho aguacate, mucha ensalada. Yo me lo como porque yo viví 18 en La Habana y tengo esa costumbre, pero eso no se conoce mucho para la zona de Oriente, no lo comen mucho. Y menos para la zona de Manzanillo. En Manzanillo se come mucho ñame, bueno, se comía, ya no hay ñame ni hay nada. Mucho ñame, mucha malanga. Que Dios le bendiga, esa comida está buena, esa receta de la miel voy a probarla, sí. Si coges la miel y le echas un poquito de salsa agridulce. Y entonces cuando hierve el boniato lo tienes que hervir con azúcar. Le echas un chorro de miel por arriba con una salsa agridulce. Una maravilla. Buenas noches, maestro de Italia, Stalin Bell. Un saludo para ti, Marcia Pérez. Buenas tardes, máster. Buenas tardes, El Padrino. Plátano canario. No conozco el plátano canario. Compa Poy, ¿qué usas tu bandera? ¿Por qué usas bandera de Chile? Raúl Contreras. Esto no es bandera de Chile, Raúl Contreras. Tú tienes que decir, se parece a la bandera de Chile. Raúl Contreras, no seas categórico. Porque entonces si te da por ser adivino, un día vas a llegar a un lugar y vas a sospechar que el vecino te robó el auto y lo vas a matar porque tú te imaginas. Esta no es la bandera de Chile, ¿ok? Albania Alfonso Vega, un saludo para ti. Capucha, yo sabemos quién eres, tú no tienes historia de nada, men. Israel Alemán. Capulla, bueno, Capulla ese es un... Yo me cago en la madre de ese Capulla. Ese Capulla es un sinvergüenza y un descarado. Qué bueno que descubriste el Capulla. Yo no soy el Capulla, yo soy
el encapuchado, y cariñosamente me dicen el capucha. Pero capulla no. Ese capulla me huele a Sorullo y a Capullo. ¿Te acuerdas la canción de Sorullo, Capullo? Oye, Sorullo, es hijo tuyo el negrito. Y, y ella le contestó, oye, Sorullo, el negrito es el único tuyo. Capulla, ese Capullo es un hijo de puta. Capucha el fraude. Yo no soy tampoco el capucha, yo soy el encapuchado. Hoy pasé por el mercado porque hoy fui a comprar comida y cogí las paticas. Y dije, no voy a comprar paticas porque no sé. Oye, qué ricas las paticas. Oye, ¿cómo están las paticas? Maestro, no deja provocar, no, deja a ese pobre hombre. Hace rato que no jugamos Call of Duty. Oh, mi hermano. No, yo no me dejo provocar. ¿Para qué me voy a dejar provocar? Esa gente tiene problemas, chicos. Esa gente no es normal. Cuando tú ves a una persona detrás de otra sin razón, esas personas tienen un gran problema. ¿Tú me has visto alguna vez cayéndole atrás a ningún influencer ni a ningún youtuber? Yo no denigro el trabajo de nadie. Yo digo, este es bueno o este es malo. Esto es más de lo mismo, no, pero denigrar el trabajo, la vida de alguien. Canarias. ¿Apoyas al régimen de Israel? Israel no es un régimen. El régimen es el de La Habana, el de Ortega, el de Irán. Israel es una democracia con un gobierno parlamentario donde gobierna un primer ministro y donde se elige un presidente. Israel no es un régimen. Albania Alfonso, su risa es muy contagiosa. Por mí yo me muero de la risa. Gracias, Albania. ¿Cómo yo no voy a apoyar a Israel si yo soy judío? Oscar García. Israel acaba de matar lo que quedaba de Hamas en Doha, Qatar hoy. Le dio cepillo. De los 6 que habían, mató 5. Queda uno que también lo vamos a cepillar. Para que no siga chantajeando al pueblo de Israel. Mira, fíjate, ¿ves lo que te digo el terrorismo? Se metieron en un autobús ayer y mataron 6 ciudadanos indefensos. 6 personas que iban en un bus que ni eran militares ni estaban en guerra, se metieron y los acribillaron a balazos. ¿Te das cuenta? Eso se llama terrorismo. Canarias. No lo conozco. Pero el plátano llegó a Cuba procedente de las Islas Canarias. Llegó allí. Marcia Pérez, sí. Los Pérez, sí, claro. ¿Te acuerdas del primer ministro Shimon Pérez? Era judío sefardí. El apellido Pérez era el apellido Erez de Israel, que le escondieron en el Pérez. Le pusieron eso. Todos los apellidos españoles, casi el 90% son apellidos israelíes escondidos. Pérez es Erez. Es un apellido judío. Aquí estamos, maestro, apoyando a la sabiduría. Estoy montada en el avión de American Airlines con destino a Filadelfia, Pensilvania. ¿Qué tú fuiste a hacer a Pensilvania, criatura? De las 12 tribus, no, 2 tribus nada más. 2 tribus nada más. Judá y Benjamín. Las 10 tribus desaparecieron de la historia. Se cree que las 10 tribus sean
los armenos, tayikos, uzbecos, kazajos y los tártaros, la gente que habitaba ahí, que el rey Salmanasar II en el 772 se los llevó a esa parte de su imperio a Siria, más allá de los montes de Ararat, y lo dispersó entre el Caspio y la meseta irania, y allí desaparecieron en la historia. Canarias, Canarias. Libertad para Palestina. Víctor Sagüesa. Yo creo que sí, que los palestinos tienen que ser libres. De hecho, Israel los está liberando del terror de Hamas. Ya nada más quedan 4 batallones y el 40% de la ciudad. Gracias al ejército hebreo, los palestinos van a ser libres del terror de Hamas. ¿Tú sabes cuánto ha costado? 2.500 militares de Israel han muerto en esa guerra que lleva casi 3 años ahorita, para liberar al pueblo palestino. Somos nosotros los judíos que estamos liberando al pueblo palestino del terror, del terrorismo fundamentalista de Hamas. Claro que sí. Ya queda poco. Lo último que quedaba en liderazgo político, que estaba en Qatar, hoy a las 10 de la mañana, Israel le dio bajando en Ñampi Tigorrión a los 5 de 6 que habían. María Elena Meléndez. María Elena Meléndez, por alguna casualidad tú eres de Antilla. No, no estamos hablando de que Israel le dio Ñampi Tigorrión al liderazgo de Hamas que quedaba. Fueron allá con los aviones y los mataron a todos. 10 explosiones simultáneas y con las mismas se fueron. El tema de hoy, nada. Cayó el gobierno comunista de Nepal. El pueblo nepalí se viró, la juventud, porque por la corrupción, por la pobreza, porque vivían como monarcas ellos, como mismo viven en Cuba, como reyes. Y le habían quitado el internet para que no se comunicaran, y los jóvenes fueron y la quemaron viva, completa, con todo el palacio, dieron candela, allí no quedó nada. No, en Cuba no, Panchito, en Cuba no. No, en Cuba no. En Cuba lo que hay que hacer es una licencia nacional de vender fritura. Lo de Cuba, eso no tiene nombre. Cuba no. La revolución socialista de Cuba, eso es eterno. Imagínate que nada lo vincula con Maduro. Todo el mundo habla del narcotráfico de Maduro, pero no ha salido ni una sola palabra de La Habana. Pues La Habana es muy ladina en esta historia. Lo del pueblo cubano... aquí te dicen, no vamos a negociar nada con la tiranía de La Habana. Y La Habana dice, no vamos a negociar nada con la mafia de Miami. La mafia de Miami no cede frente a la mafia del PCC de La Habana y viceversa. Al PCC no le importa el pueblo de Cuba para nada porque ellos lo tienen todo, y a la gente de Miami no les importa nada porque también lo tienen todo. ¿Quién está jodido? El pobre pueblo que se quedó allí, el pobre Humbertico Melián, que no tiene para hacer un potaje hoy. El pobre padrino, el pobre Panchito Sancho Céspedes, que no tiene nada, ¿me entiendes? Entonces yo sí pienso en mi pueblo. La Habana no tiene solución. La Habana, en las teorías de las posibilidades, de las probabilidades matemáticas, eso es un NTS, ahí no hay nada que buscar, ahí tú no encuentras la variable. A ti te pueden dar X, Y, te pueden dar el factor, que usted no va a encontrar nunca la variable, porque en el comunismo de Cuba no tiene solución nada. Eso es una cosa rocambolesca. Fidel Castro amarró esa guamba allí en la Ceiba de Machado y le echó al pueblo de Cuba la maldición de Duval Ducuná. Ahí no hay carne ninguno por ningún lado. Ahí todo lo que usted haga es por gusto. Ahí han invertido $1.000 millones en comprar paneles solares y el país sigue apagado. Y ayer dijeron que iban a parar la guitera para siempre, para hacerle una recaparación capital que duraba 1 año y pico. Ya te puedes imaginar, si con la guitera encendida y apagada no había corriente, ¿tú te imaginas que apaguen la guitera? Ñampi Tigorrión lo que hay para allí. Ahí no hay nada que hacer. Víctor Sagüesa, basura fascista. Así mismo. ¿De quién tú hablas? Yo estaba hablando ahora mismo del Partido Comunista de Cuba.
Esa es la basura fascista de la que tú hablas. Ah, tú vives en Miami. No, no, María Elena Meléndez. Israel va a acabar con Hamas. Cuando Israel acabe con Hamas, tú verás como ya ellos se van a sentar los que quedan a negociar porque saben lo que les espera. Y tú verás cómo va a haber paz. Hay que llevar la paz por la guerra. No quisieron encontrar un acuerdo y sentarse a negociar, pues ahora tienen que aceptar la derrota y la muerte. Lázaro Iván González Correa. Sí, sí, Ernesto Correa. Nosotros conocemos la barbarie del gobierno cubano, pero ¿qué opción hay? ¿Queda alguna opción? ¿Cuál es la opción? Hay un salmo que dice, alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene el socorro del cubano de a pie? De ese Ernesto Correa que no lo dejaban escribir ni una tira en cubané. ¿Dónde está? Cuando Ernesto Correa estaba cercado por el antipueblo de las brigadas Respuesta Rápida y el G2, cuando no tenía $1 para darle de comer a Iliana, ese pueblo, ¿qué vamos a hacer con ese pueblo? Con los que se callaron hoy allí, que hoy ocupan el lugar tuyo, o el mío, o el de Bruzón. ¿Quién los va a socorrer? Porque el PCC no va a ceder nunca. Y el exilio tampoco va a ceder. ¿Qué va a pasar entonces con nuestro pueblo? ¿Cuál es la solución al problema cubano? ¿Una invasión militar? Sí. ¿Quién la va a hacer? ¿Tú no te das cuenta que el único pueblo que no tiene derecho a ser libre es el pueblo cubano? ¿Cuál es la opción, Ernesto Correa? ¿Derrotar a la tiranía? Si ¿quién la va a derrotar? Nadie. No es opción. Tenemos hambre. ¿Cuál es la opción? Comer. ¿No tenemos con qué comer? No tenemos ninguna opción. El hambre se mitiga con comida. La falta de libertad se mitiga con libertad. ¿Quién nos va a liberar? ¿Tú no ves que el mal se resiste? Frente a Venezuela hay una flota de guerra y siguen empecinados y son persistentes y no se rinden. ¿Qué quedará para el pueblo de Cuba que no tiene ni una flota de guerra ni hay una acusación? Porque al menos para el pueblo de Venezuela hay una esperanza. Que si vamos a las elecciones, que si un diálogo, que una mesa de negociación, que si vamos para Santo Domingo, que si vamos a volver a Qatar, que si vamos a Barbados. ¿Cuál es la esperanza del pueblo de Cuba? Desde el año 59 nuestra esperanza, el castrismo la metió bajo 7 candados y 7 puertas y 7 llaves. Nosotros no tenemos ninguna posibilidad. Los venezolanos todos los años se les presenta una posibilidad de poder ser libres, de soñar o de anhelar la libertad. Las puertas de los cubanos están cerradas para siempre, al menos eso aparenta desde el año 59. Si nosotros hubiésemos ido a una elección con el Partido Comunista, 99.9% del pueblo hubiese votado en contra del comunismo. Si hubiésemos tenido una mesa de diálogo y una oposición y hubiésemos tenido empresas libres como tienen los venezolanos, ya habríamos tumbado el castrismo. Si los cubanos tuviéramos hoy una flota de guerra frente a las costas cubanas, toda la nación se hubiese tirado para la calle. Porque mira lo que los venezolanos tienen, un ejército frente a sus costas y allí no se mueve una hoja. Pon una flota de guerra frente a las aguas de Cuba y di que vas a hacer una operación contra el Partido Comunista para que tú veas como todo el pueblo de Cuba entero se tira para la calle. Porque el pueblo de Cuba no tiene miedo. El pueblo de Cuba lo que no tiene es apoyo, no tiene seguridad. El pueblo de Cuba se lanzó en el 2021 a la calle completo. Pero ¿cuál fue el mensaje de apoyo? El mensaje de apoyo de Estados Unidos fue a la tiranía cubana cuando desalentó al pueblo y dijo que ellos no iban a hacer nada allí, que eso de soñar con tanques, invasiones y cañones era una ilusa fantasía, una ilusión.
Pero si los cubanos tuviéramos esa flota de guerra ahí frente al Mar Caribe o frente al Atlántico, puede ponerle el cuño que ya la nación entera estuviera en las calles y se habría quedado el comunismo. Pero no tenemos esa posibilidad, porque el único pueblo que no tiene derecho a soñar es el pueblo cubano con la libertad. Yo no sé por qué, Ernesto. A nosotros nos han negado todos los derechos, hasta el de soñar. ¿Ok? Eliezer Fernández Carrillo, un saludo para ti, Eliezer. Gracias por ese cariño, mi hermano Eliezer. A nosotros nos dejaron solos. Nos dijeron teóricamente, no se vistan, que no van para ningún lado. Pero con la tiranía, todas las concesiones. Le ponen al Gel Burton, pero prohíben que le apliquen el capítulo 3 que le estrangula. Tumbaron las avionetas de Hermanos al Rescate y eran ciudadanos americanos, pero empezaron a decir que no, que habían violado el espacio aéreo, y Clinton se hizo la vaca loca y la chiva con tontera. Llegó el éxodo del Mariel, pudieron cogerlo como una amenaza a la seguridad americana, o el éxodo de los balseros, no, lo llevaron para Guantánamo, lo trajeron para Cayo Hueso. Siempre han tenido concesiones con el régimen, las autoridades norteamericanas, y al pueblo de Cuba siempre lo han olvidado. Y entonces... Leonardo Escena, ¿quieres volver a ser un garito? ¿Qué cosa es un garito? ¿Qué cosa es un garito? Está como Maduro, que dice que los americanos quieren quitarle la soberanía. No hay cóctel más letal que patria, independencia y soberanía en manos de una pandilla de populistas, ladrones y delincuentes, como son los comunistas. Mira cuál es el fin del comunismo. El pueblo de Nepal se tiró para las calles, derrocaron el gobierno comunista de Nepal y le dieron candela al Palacio de Gobierno y quemaron a la primer ministra viva prácticamente. Sí, pero está bien, Ernesto, tienen que pagar, pero ¿quién les va a cobrar? Porque Fidel se murió y no pagó nada, y Raúl se va a morir sin pagar. ¿Y cuántos se han muerto sin pagar? Y los que mataron a los niños del remolcador, casi todos están muertos ya. ¿Pagar quién? ¿Qué va a pagar? ¿A quién le vas a cobrar? ¿Al presidente del comité? ¿A la jefa del sindicato? ¿Pagar quién? ¿Quién va a pagar? Porque tú sabes por qué esta salsa no camina el resto. Porque nosotros los cubanos no buscamos justicia, buscamos venganza. Mientras busquemos venganza, no podrá haber siquiera un acercamiento para sentarnos a hablar, para ver cuáles son nuestras diferencias. Nada. Sí, yo sé, pero creo, por lo que yo veo, nos vamos a morir nosotros y ahí no va a pasar nada, ¿ok? Porque no hay manera de que pase. Si el sistema hoy está en esas condiciones, no es porque nosotros le hemos hecho nada, porque no tenemos nada para hacerle. El sistema sí por los errores que el régimen ha cometido. Pero nada más que den un poquito de libertad económica y permitan 4 candonguitas y que la libre carne de puerco se ponga a 17 y otra vez hay un termo de cerveza pipa en cada pueblo, comunismo eterno ahí. Si en las condiciones que está la gente no se revele, dime tú mejorcito, menos se van a revelar. No, Mayra, no hables de eso. Mar no, pescado no, pescado hay que pescarlo. ¿Por qué no hay sal? Que estamos en el trópico y tenemos 5.000 kilómetros de costa. ¿Por qué no hay sal? No pescado, pescado hay que pescarlo. No, la sal que se da sola, agua y sol, no hay sal.
Cuando alguien te pregunte sobre la tragedia de Cuba, tú no no, que el comunismo, que la revolución, que es mala, que el dólar, que la inflación. Solamente dile, no hay sal. La peor tragedia de la inoperancia en la incompetencia es que no haya sal y que la sal es gratis. No hay sal. Lo del pescado se puede justificar. No hay sal, que no cuesta nada, que la hace el Señor. No entiendo, hermano, cómo aguantaron a Fidel. Como ninguna mujer aguanta un marido abusador 20 años y le pare 3 hijos. Y ya cuando está vieja, hecha polvo, con 3 roscas, con los senos caídos, llena de horquetilla y llena de pata gallina, entonces dice, ya no aguanto un día más aquí, ya no vale la pena meter la vida en eso. No, lo del agua se puede, el agua potable hay que procesarla en una planta, la energía hay que producirla con combustibles fósiles o tecnología solar. No, la sal que no cuesta nada, agua, mar y sol, no hay sal. Sí. Todos los planes de la salina de Caimanera este año se cumplieron al 140% con relación al año anterior. No hay ni una gota de sal en todo el país. Ay. Viva Palestina, así mismo. Que viva Palestina. Luis Ricardo Villarruel, tú eres de Argentina, Ricardito. Paremos el genocidio. Sí, el genocidio hay que pararlo. Todavía no se ha acabado el genocidio. Lo empezó Hitler y jamás lo volvió a resucitar el 7 de octubre de 2022. 1.300 ciudadanos judíos asesinados a mansalva así. Entraron y los mataron como si fueran perros. Le metieron gasolina a las cunas y quemaron vivo, achicharrado a bebé de 9 meses. Le introducían el dedo por el anito a los niños y los sodomiaban. Los cortaban a pedazos, degollando. Le abrieron el diente a mujeres embarazadas y le sacaron los hijos vivos y las mataron a ellas y las quemaron vivas. Hay que parar ese genocidio. Seguro. Por eso el ejército de Israel está en la franja de Gaza matando a Hamas. Para acabar de una vez y por todas con todo el odio y el mal. Ayer se metieron a un autobús y mataron 6 ciudadanos infelices en una guagua que no tenía nada que ver, los mataron a mansalva. Hay que parar ese genocidio. Sí, claro que sí, estoy de acuerdo contigo. Mira, Jack 13, tú eres mi hermano. Tú estás en contra del genocidio. No, la señal está aquí. La señal está aquí, que me estaban haciendo una llamada de Cuba ahí. Hay que cobrarle, Ernesto, hay que cogerlos presos. Pero en eso llevamos 100 años y nadie los coge presos, ni nadie les cobra. ¿Y qué estamos esperando? Que se diluya la tiranía revolucionaria comunista, esa llamada revolución, en el tiempo. ¿Tú sabes por qué se está diluyendo en el tiempo la revolución? Porque imagínate que sea un poco de azúcar o de sal y los comunistas la tiraron al suelo y le da el sol y el viento y la lluvia y la está resumiendo y la está arrastrando y se está diluyendo. Pero nada más que los comunistas cogen la sal y la metan en una cacharra, le pongan una tapa, hay sal y azúcar ahí para rato. En otras palabras, el sistema está así, no porque el exilio le ha hecho nada,
no porque las medidas americanas le han hecho nada, no porque la oposición ha hecho nada, porque la oposición no tiene nada para poner contra las cuerdas al régimen. El régimen está así por los errores que ha cometido intrínsecamente el mismo régimen, por la barbarie económica que practicó Fidel Castro, Raúl Castro y ahora este puppet de turno, un títere de turno. Pero nada más que ellos aprenden 4 o 6 tornillos, que digan, mira, vamos a coger el modelo birmano de la Junta Birmana o el modelo asiático de Vietnam o China. ¿Tú crees que se caiga el comunismo? No hay comunismo para 400.000 años más. Entonces sí es verdad que a la revolución le quedan 62.000 milenios. Porque en medio de esta penumbra, de este caos, sin ningún servicio básico, sin agua, sin sueños, sin esperanza, con la inflación en números récord, ya va para 4.25, 4.30 el dólar y casi para 4.80 el euro, y allí no se mueve una hoja. Dime tú si se mejora la cosa y se pone como estaba en el 2019. Hay comunismo eterno para rato. No se puede soñar con eso, Ernesto Correa. Porque están en esas condiciones y uno los ve en la fase final por los errores del régimen. Nada más que el régimen corrija el problema. Es eterno el sistema. ¿Ok? Ponte a pensar para que veas. No creo que jamás se esté extendiendo por América. ¿Qué va a hacer en América? El peligro de Hamas, ¿qué va a poner? ¿Va a hacer actos terroristas en Venezuela? No creo. El problema de Hamas era ya en la franja de Gaza y ya Israel lo descabezó completo. David Agüero, saludos desde el Paraguay. Estamos en los últimos tiempos. No creo que el mal en Cuba empezó con esos bandidos. No, Batista era un asesino también. ¿Por qué tú crees que se hizo la revolución? Por los abusos que habían allí. Quien acabó con Cuba no fue Fidel Castro, fue Batista. Se robó el poder en el 53. El 10 de marzo del 52, Cuba y la pandilla del momento le abrió las puertas al infierno. Fidel era el diablo, pero estaba cerrada la puerta del infierno por la democracia. Cuando Batista, la camarilla y la componenda de bandoleros, asesinos y ladrones de siempre se robaron el poder y acabaron con el orden constitucional, abrieron las puertas del infierno y el diablo, vestido de oveja que fue Fidel Castro, se metió y convirtió a Cuba en la quinta caldera del infierno. Pero si Batista no llega a abrir la puerta, el diablo no tiene dónde hacer refugio. ¿Entiendes? No, el dólar no está en 4.80. 4.15 estaba. El euro es el que está en ese precio. No digas eso, Franco fue un dictador, mucha sangre derramada. Sí, pero sangre de desgraciado, de comunista, de ladrones, de delincuentes. Gracias a Franco, hoy tienen un país del primer mundo y tienen una monarquía parlamentaria con una democracia. Franco lo salvó de ese cáncer. Si no estuvieras viviendo lo que estamos viviendo en Cuba, y entonces habrías deseado tener un Franco allí fusilando. Franco fusiló a los comunistas, que son unos hijos de puta, son unos desgraciados, que lo que quieren es arruinar las naciones. Sí, muchachos, lo mejor que le pasó a España fue Franco. Sin Franco habrían acabado con el país. Mira, muchachos,
Si hoy no tienen tesoro, porque los comunistas le dieron el tesoro español. El oro de España se lo regalaron a Stalin. Fíjense, son buenos los comunistas. 9.500 toneladas de oro se las llevaron para Rusia hasta el sol de hoy. De acuerdo, pues imagínate, todas las guerras son así. ¿Quién provocó la guerra? El comunismo. El comunismo. Pancho, no sabemos cuándo van a actuar. No sabemos cuándo van a actuar. Por el momento lo están desangrando económicamente. ¿El oro de España fue robado de Colombia? No creo. No creo. Primero que todo, España no le robó nada a Colombia, no le robó nada a México, no le robó nada a ningún país de Hispanoamérica, ¿ok? No, no es verdad. Para nada. Dame una prueba de eso, Tony Montana. Dime cómo fue, dime si es verdad. O sea que tú me estás queriendo decir que España le robó el oro a los colombianos. ¿Eso es lo que tú me estás diciendo a mí? Tú me estás diciendo a mí que España le robó el oro a los colombianos. Dime, Tony, España le robó a Colombia el oro. O sea que España le robó el oro a los colombianos. ¿Tú me estás diciendo eso? Tranquilo, ¿dónde está Tony? ¿Qué te pasó, Tony? ¿Te fuiste? El típico discurso de la izquierda, ¿veis? España le robó el oro a México. Se lo robó a Guatemala. Bueno, y Colombia entera, ¿con qué se construyó? ¿Con qué se construyó Cartagena de India? Además, Colombia no existía. Cuando llegaron los españoles a América, no existía Colombia, no existía México, no existía Perú. El Perú sí existía, pero no se llamaba Perú, se llamaba Tihuantisuyo. El Perú fue fundado por los españoles y Colombia fue fundada por los españoles. Y los colombianos son una mezcla de negro africano, de españoles y de hispanoamericanos, y de nativo americano. Los colombianos que existen hoy no tienen nada que ver con aquellos indios que habían arahuacos cuando llegaron los españoles en la conquista. Colombia no existía. ¿Cómo tú vas a decir que España le robó el oro a Colombia si Colombia fue fundada por España? Los mexicanos dicen, no, porque a México España le robó, si México no existía. Eso era el imperio del Nahuatl. Ahí donde hoy hay mexicanos, que los mexicanos no son aquella gente que había. Los mexicanos son una mezcla de españoles con mesoamericanos. Porque el mexicano es una mezcla de mesoamericano con español. Aquellos mesoamericanos de la conquista ya no están, eran los mexicas. Esos fueron exterminados por la espada de la conquista. De esa gente no queda nadie. Entonces, ¿cómo va a decir México que España le robó a México? ¿Que le robó a México si México fue construido por los españoles?
Y Guatemala fue construida por los españoles. Y la Florida fue construida por los españoles. Y Cuba fue construida por los españoles. Esa Cuba que ahí no eran los bohíos, aquellos que habían de los aborígenes. Y Santo Domingo lo construyeron los españoles. Y Jamaica fue construida por los españoles. Y Puerto Rico y Argentina y Nuestra Señora de Lima. Todo eso lo construyó España aquí. Si ahí no había nada de eso. Ese es el discurso de la izquierda. ¿Qué le robó España a Bolivia si Bolivia entera se hizo con la moneda del Cerro de Potosí? Si España, la monarquía solamente cogía el 10% de toda la riqueza de América. Si España era más pobre que los virreinatos. Si Cuba era más rica que España. Si Cuba tenía ferrocarril primero que España y cable telegráfico primero que España y teléfono primero que España. Si en España no había nada. España era más pobre que sus territorios ultramarinos. Si hubiesen... Inglaterra sí. Inglaterra fue construida y su imperio... Inglaterra no construyó nada en la India ni nada en Estados Unidos. Eran fuertes de palo y guano. Inglaterra sí, pero España no. Todo lo que es México fue construido por el imperio español. Allí no había nada. Los mexicanos, eso que hay hoy, no tiene nada que ver con aquellos originarios mexica o azteca. Nada que ver una cosa con otra. De la sangre de Montezuma y de Cuauhtémoc no queda nada. ¿Y entonces? Aunque tú me voy. Me has echado en el abandono, aunque con razón hay tanto corrupto, pues si fuimos creados, sí, unos bandoleros, ¿por qué tú crees que son tan bandidos? Aunque ya... Fidel tenía sangre española, un bandido, gallego, un bandido. Me voy, que me voy a echar ese potaje que me espera. Potencias mundiales no, países prósperos. Potencias mundiales no. Repúblicas bananeras gobernadas por caudillos, con una economía libre que había dado cierta prosperidad a sus pueblos. ¿Qué potencia? España fue potencia cuando era un imperio colonial. Miren qué se convirtió. Esta raza no sirve, de una raza de tirapeo, de delincuentes y ladrones. El único territorio rico de hispano de todo este continente es las Malvinas y lo tienen los ingleses. Puerto Rico está en la ruina y lleva 100 y pico años bajo la bandera norteamericana. Y los yanquis le han dado dinero a Puerto Rico por un tubo y 70 llaves. Esta raza no sirve. España tuvo el imperio ultramarino más grande de la historia. El imperio no se ponía el sol, en España no hay nada. Españoles en España han pasado 300 hambrunas, 200.000 golpes de estado, 500.000 de guerra civil y 800.000 revueltas que le han costado la vida a todos los reyes, a todas las monarquías y dinastías. Al punto que los reyes que hay hoy ni españoles son. España no tiene ni reyes españoles, son franceses. Eso no sirve, chicos. ¿Qué da Hispanoamérica? Maduro, Cabello, Fidel Castro, Díaz Canel, Raúl Castro, Ortega. Tiranos y dictadores y ladrones y rateros. Una raza de bandidos. Marlene Díaz. Sin noche. ¿Que me meta profesor de historia? Sí, yo soy profesor de historia. ¿Cómo me va a meter? ¿Cómo le vas a decir a Dios que se haga Dios si Él es Dios? ¿Eh? En España se habla castellano y otras lenguas más. Se habla catalán, se habla catalán, gallego, creo que asturiano es una lengua también. La estrella. Lilian Landaeta, Venezuela bella y hermosa. Sí, señor. En España se habla catalán, vasco, gallego,
No, no, son idiomas, no, a ver, permiso un momento. El vasco es un idioma, no es un dialecto. Y el catalán es un idioma y el gallego es un idioma. No, 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 no. No, no, no son dialectos. Idioma. Tienen su fonética, su escritura, su etimología y su alfabeto. No, 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 no. Valenciano, mallorquín, vasco y catalán. ¿Cuál es el mallorquín ese? En las Islas Mallorca, ¿no? Mallorquín. Mallorca es menor que Cabrera. Jonathan Taveras. Mallorca, Cataluña y... Yo no sé, los españoles propios que están allí no saben. ¿Qué voy a saber yo que nunca he ido a España? Leonardo Méndez, saludos desde Rusia. No, ya no tengo sueño. No, castellano es lo que se habla, castellano. O sea, la lengua de Castilla. Español no existe, castellano. Cuando Colón llegó a América, Castilla se convirtió en el reino más poderoso y próspero del mundo. Dialecto es el creol de, lo, de los haitianos, que se deriva del francés. Eso es un dialecto. Pero el catalán es un idioma. Y el vasco también. Imagina que los vascos, los judíos, los sirios, los vascos, los judíos, los sirios, los armenos, me queda uno, son 5. Sirio, vasco, judío, armeno. Vasco, sirio, judío, armeno. Y los cántabros. Llevan 5.000 años ahí. No, nosotros hablamos castellano. Aunque tú, me voy caballero, los quiero mucho. Los cántabros de Cantabria, esa gente están ahí desde que estaban los ligures en Iberia. Yo creo que sí, que los sionistas son una basura. Los sionistas son una basura. El sionismo es una basura. El sionismo es una doctrina de supremacía, pero eso no lo practica toda la nación de Israel, ni tampoco lo practica todo el gobierno israelí. Eso como decir que los comunistas son unos hijos de puta, sí, pero todos los cubanos no son comunistas. El fundamentalismo árabe es una basura, pero el Islam no es una basura. El Islam es una religión de paz, de amor, de respeto. Hay que ver lo que son los árabes bereberes del desierto, que yo estuve allí con ellos. O sea, la gente más respetuosa del mundo. Una mujer, tu mujer puede caminar el Sahara entera con un berebere. Ese hombre ni la toca. Moriría por ello. Un respeto a las mujeres enorme. Ahora, para el fundamentalismo, la mujer no vale nada. Un berebere no se casaría con una niña de 8 años.
ni mataría a nadie, son traidores, son gente extraordinaria. Los árabes originarios. Pero el fundamentalismo árabe es una basura, como el sionismo es una basura, como el comunismo es una basura igual, como el fascismo, el militarismo, el falangismo. Claro que sí. Todas las filosofías supremacistas son extremistas. Claro que sí. ¿Qué cosa es el sionismo? Una doctrina que dice que es superior el semitismo a cualquier otra etnia o raza. Es una basura. ¿Pero qué tiene que ver eso con el pueblo de Israel? ¿Y qué tiene que ver israelita con judío? Hay miles de israelitas, millones que no practican el judaísmo. El judaísmo es una religión. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Por qué jamás quiere exterminar a los judíos? Pero también mata a los israelitas. ¿Qué tiene que ver un israelita con un judío? Judío es el que practica el judaísmo. Claro que sí hay grandeza en eso. Hay grandeza en eso. Claro que sí. Hay grandeza en que en la prehistoria humana un hombre cogía a una mujer y se acostaba con ella por la fuerza. El poder es así. Hay grandeza en que el imperio griego acabara con el persa, o los romanos con los ligures, o con los baleares. Esa es parte de la existencia humana, criatura. Tú vas a cambiar el curso de la historia. Está como los veganos que dicen, veganos, que dicen que no comas animales, que no comas cerdo. ¿Tú sabes por qué la especie humana es lo que es? Porque comió animales domésticos. ¿Tú sabías que el 80% de la familia humana hoy es lo que es por el consumo de animales domésticos? Pero eso no lo saben los veganos. Hoy el mundo es lo que es el mundo por la conquista. ¿Y quién conquistó a los europeos? Los romanos. ¿Y quién conquistó a Roma? Los griegos. Y viceversa. Y así, ese es el curso inevitable de la historia. Y si mañana vamos a conquistar a Marte porque necesitamos a Marte para vivir y hay una civilización que se nos opone, tenemos que exterminarla. O de lo contrario no tenemos dónde vivir nosotros. Es parte de la existencia. ¿Por qué tú crees que empezó la conquista? Porque Europa ya no tenía riqueza para existir. Necesitaba una inyección de riqueza, de nuevos territorios. Necesitaba expandir su población, traer alimentos. Si no se hubiese terminado Europa, no había con qué sobrevivir. Toda la riqueza habían quedado en el mundo del Oriente Próximo, bajo el califato árabe. Y Europa, la conquista fue algo más que descubrir. Fue una cuestión de supervivencia, de traer dinero. No había oro. El oro se había quedado en la ruta de la seda, que controlaban todos los bereberes del desierto. ¿Y con qué dinero iba a vivir Europa? Por eso la conquista. Ahora se nos opusieron los nativos americanos y hubo que someter lo que vas a hacer una cuestión de supervivencia. Mañana estamos tú y yo y hay una hambruna. Y hay comida para 50 personas, somos 500. ¿Quiénes van a comer? Los 50 más fuertes. Ay, pero mataste al débil. Si no lo mato, se mueren de hambre mis hijos. ¿Qué voy a hacer? Tengo que matarlo. Una cuestión de sobrevivencia.
Está bien, Hack 13, está bien, vete para allá. Mira, lo que tienes, te voy a explicar algo para que lo hagas. Declárate abiertamente antisemita, pon en las redes sociales tu discurso para que tú veas cómo el Mossad te va a hacer una visita. Te invito a que lo hagas. Mira que donde terminaron los señores de Hamas en Qatar hoy, que mira, cepillo. Mira dónde están todos, cepillo. Mira lo que queda en la franja de Gaza, ruina. Yo te invito, tú que tienes tanto odio a los hebreos, sale en las redes sociales, predica el antisemitismo, hazlo, para que tú veas cómo el Mossad te va a hacer una visita. Porque ya aprendimos del holocausto, ya aprendimos el genocidio, el Tercer Reich, ya todo el que se levanta a Israel le pasa la navaja. No, pero así no vale, Hack 13, así no vale. Sale en las redes sociales y junta a toda la gente que piense como tú. Llámala ahí. Mira lo que hizo Meloni ahora con un imán que llamó a los árabes de Italia a luchar contra los infieles de Italia. Le dijo Meloni, ah, sí, está bien, no te preocupes. Préndemelo, mándamelo para allá, para Burkina Faso. Y ya lo mandó para allá, para su país, se acabó. Sale en las redes, quítate la máscara o el Hack 13 y predica eso, dilo ahí en las redes, para que tú veas cómo Mossad te va a hacer una visita. Como mismo se la hizo a los científicos nucleares iraníes, y como mismo se la hizo a los 34 generales, y a Yahya Sinwar, Ismael Haniyeh, y como mismo se la hizo a Nasser Nasrallah, y como se la hizo ahora a los 5 jefes de Hamas, y como se lo hizo al gobierno hutí el otro día, que le mató todo el gobierno, el primer ministro. Yo te recomiendo, sale en las redes y todo eso dilo ahí. A lo mejor vas a encontrarte seguidores, pero a lo mejor el Mossad te hace una visita. Israel no comete ningún genocidio. Genocidio es cuando tú diezmas la población. Imagina que cuando Israel fundó el Estado eran 2.100.000 árabes palestinos. Y hoy soy 9 millones. Yo no entiendo cómo un genocidio multiplica la población. No entiendo. Esos 50 y pico mil muertos, esa la cifra la da el Ministerio de Salud gobernado por Hamas. Pero no se pueden corroborar los hechos. No sabemos si son esa cantidad de gente. Es lo que dice Hamas. Como un genocidio, si hay 2.700.000 palestinos que son ciudadanos del Estado hebreo y son generales y están ahí combatiendo a Hamas. A Hamas no lo quiere nadie. Si Fatah está en guerra con Hamas, si la autoridad palestina no quiere a Hamas, si Hamas no lo quiere, la población árabe de Palestina no los quiere. Si cada vez que llega el ejército de Israel, la población palestina los aplaude. ¿Entiendes? Alejandro, hola maestro, el terrorismo no es justificación para exterminar. ¿Quién te dijo que el gobierno de Israel está exterminando a nadie? Ese es el discurso de la izquierda. ¿Cómo está exterminando el ejército de Israel a nadie? ¿Y qué tú quieres? ¿Que dejemos a Hamas allí para que sigan matando ciudadanos de Israel? ¿Cuál es el deber de un gobierno? ¿Cómo nos protegemos de Hamas? Si hicimos una tregua con ellos en el 2005, Israel se retiró de la franja de Gaza y se creó la ANUR y el mundo le ha dado millones y millones de dólares y la población árabe sigue tan pobre y tan miserable. ¿Qué hizo el dinero de la ANUR Hamas? Lo cogió para comprar cohetes, para formar células terroristas y para llenar de túneles toda su nación. Israel le tira a los hospitales. ¿Y por qué tú no dices lo que hay debajo de los hospitales? El cuartel general de Hamas.
Ese es el discurso de la izquierda. Israel es un genocida. Jamás es un inocente. ¿Quién mató a la gente en la franja de Gaza? Las bombas de Israel. ¿Por culpa de quién? De Hamás. ¿Quién violó la tregua? Hamás. ¿Qué reclama Hamás? El exterminio del pueblo hebreo. ¿Qué quieren las tierras de Israel? Jerusalén, la capital eterna del pueblo judío. ¿De cuándo acá Jerusalén es capital del reino de Palestina? ¿Dónde está el reino de Palestina? ¿Cuándo surgió el reino de Palestina? David era rey de Israel. ¿Era rey de Palestina? ¿Era palestino Salomón? ¿Era palestino el Señor Jesucristo? ¿Y por qué tú quieres quitarme a mí estos plátanos que son míos? Y si cuando tú vienes a mi casa y le caes a golpe a mis hijos, yo voy y te mato a tu familia, ¿por qué tú ves los muertos tuyos y no ves los golpes que le has dado a mis hijos para quitarme mis plátanos? Ese es el discurso de la izquierda, pero se les está acabando, ¿sabes? Porque en 2 semanas o 3 más se acabó esa guerra. Y jamás será parte de la historia, y entonces se podrá hablar de paz. Pero no puede haber paz haciendo terrorismo contra Israel. Israel nunca ha atacado aquí a nadie. Israel lo único que ha hecho es defenderse. Nunca Israel ha atacado. El ataque de Israel es en respuesta a un ataque. Si Hamás no viene el 7 de octubre de 2022 y mata a 1.300 ciudadanos hebreos, Israel jamás habría ido a la franja de Gaza, porque nos fuimos en el 2005. Y ellos le dieron un golpe de Estado a la autoridad palestina y fusilaron más de 1.000 personas de la ANP en las calles de Gaza. ¿Por qué eso no lo cuenta la historia? ¿Por qué no dicen que Israel los mantiene de electricidad, de comida y de agua y de combustible? ¿Por qué hablan del hambre que pasa a la población palestina? Y no dice que Egipto le tiene un bloqueo hace 29 años, primero que el bloqueo que le tiene Israel. ¿Por qué no dice que no los quieren en Jordania y no los quieren en el Líbano? ¿Y por qué hablan del hambre que está pasando el pueblo palestino y no hablan de los rehenes o secuestrados que están secos en el hueso así? ¿Por qué de eso no hablan? Les duelen los muertos palestinos. ¿Y por qué los niños de Israel no le duelen a nadie? ¿Tienen derecho a vivir los niños árabes? Claro que sí. A los judíos no tienen derecho a vivir. Esa es la doctrina de Hamás, que dice que los judíos no son personas. Entonces Benjamín Netanyahu se tiene que quedar con las manos cruzadas, porque si no es un genocida, ¿verdad? Porque si no es malo. ¿Cuál es el genocidio? Si la población árabe son 8 o 9 millones y cuando el Estado de Israel se fundó eran 2,5 millones. ¿Cuántos judíos han muerto por el terrorismo árabe? Acaban de matar 6 ayer. Esos 5 que mató Israel hoy en Doha, Qatar, son 5 terroristas asesinos que tienen miles de muertos en sus espaldas, como todos los combatientes de Hamás. ¿Quién coge a su pueblo de rehén? Hamás. Israel lleva 6 meses dando una orden de evacuación y Hamás no los deja salir para usarlos como escudo humano, para venderlo, pero la propaganda se le acabó porque el liderazgo fue descabezado hoy. Vamos a ver quién va a hablar en nombre de ellos ahora. ¿Ok? Me voy, los quiero mucho, un abrazo, que Dios los ayude. Nos vemos mañana.